Bueno, yo me llamo Lea Mazón, nací en Villa Iris el 21 de abril de 1939, así que tengo 74 años recién cumplidos. ¿Una familia numerosa? No, éramos, ya faltan algunos, falta mi padre, mi madre, mi hermana mayor, éramos 3 hermanas y mis padres. Vivíamos en el campo que heredó mi padre, y de ahí estuve hasta los 6, 7 años, o antes posiblemente. Nos llevaron a General Hacha, al colegio, fuimos las dos mayores, al Colegio María Auxiliadora, en el cual estuvimos 5 años, digamos. Volvíamos en las vacaciones de julio, nos llevaban nuevamente después de las vacaciones y estábamos hasta el 8 de diciembre, que era el día que se terminaban las clases. Pero estaba ya mi mamá o mi papá y veníamos de vuelta a Villa Iris, al campo de donde vivíamos. ¿Cómo llegás? O sea, estuviste en el campo, pero después te viniste a vivir a Santa Teresa. Contame esa parte. Bueno, cuando yo tenía 14 años, mi padre se enfermó, tuvo un infarto y de pocos momentos falleció, y nos quedamos con mi madre y las 3 hermanas, que éramos adolescentes. La más chica tenía 9 años, la mayor 18. Quedábamos en el campo solas. Teníamos un empleado, por supuesto, un peón de campo, pero estábamos a 20 kilómetros de Villa Iris y se nos hacía medio complicado quedarnos solas en el campo. Entonces, por consejo de amigos, vecinos, parientes de acá de Santa Teresa, donde nos vinimos a vivir después, pero anteriormente a eso, mi mamá vendió todas las herramientas, las vacas, la hacienda, todo lo que tenía en el campo, y alquiló el campo y compramos una casa en Santa Teresa, que actualmente es ahora, ¿cómo es? No importa, la pones en acá. Claro, sí, sí. Porque viste que muchos se venían por el lado de Avestruz. Claro, pero nosotros compramos lo que es ahora Brujas. Ahí ese. Eso era nuestra casa. La estructura todavía está igual. Adentro hay reformas, por supuesto, todo lo que eran dormitorios se han hecho cocina y cosas. Existen todavía pisos de que estaban cuando nosotros compramos la casa, que ya tenía unos años. Esa casa era una de las primeras, creo que en la colonia, y esos pisos están todavía algunos de recuerdo. Bien. Y vos, bueno, ahí, ¿a dónde ibas a la escuela? Sí. De Hacha, la secundaria no. Exactamente. De Hacha ya después no fuimos a ninguna otra escuela. Sí, mi hermana más chica, ella tenía 9 años cuando falleció mi papá, así que ella hizo primaria todo en Santa Teresa, en la escuela de Santa Teresa, la 135. ¿Y cuándo te venís para Guatraché? Bueno, eso es toda una historia. Así que de los 14 años hasta los 21 años vivimos en Santa Teresa con mi mamá, las 3 hermanas. Se casó la mayor primero, que se quedó viviendo en Santa Teresa porque el marido era de ahí. Yo me casé con Guido Portada, mi esposo. Nos conocimos digamos, en el mismo pueblo, en los bailes, y él era lechero, entonces pasaba por todas las casas y bueno, una cosa y otra nos conocimos en esas instancias. Y a los 21 años, de los 14 a los 21, nos casamos.
y en ese momento después íbamos a volver al campo nosotros. Resulta que era en la época que vos cuando alquilabas algo y ibas a pedir el campo que eras el dueño, no había necesidad de salir y el inquilino no. Primero nos prometió que sí y después nos dijo que no entregaba el campo y no nos quedó otra de irnos. Nosotros nos casamos igual y nos fuimos a vivir unos meses al campo de mi suegra. De ahí en más estuvimos unos 6 meses y nos prestaron una casa en Darregueira y nos fuimos a vivir a Darregueira sin trabajo fijo. O sea, mi marido trabajaba en lo que encontraba, fue tapicero, trabajó en talleres, trabajó en campos y bueno, pero fueron unos meses hasta que nació mi primera hija, o sea, nuestra primera hija, Mariela. En un poco tiempo siguió él trabajando así lo que podía. Nos llamaron de acá de Guatraché por teléfono, entonces era complicado, pero bueno, se pudo. Ernesto Dúcar, que eran dueños, él y su señora Nora, de la tintorería. Y nos propusieron si queríamos alquilarla o más adelante comprar, o comprar en ese entonces con qué. No había con qué. Entonces vinimos, lo charlamos entre nosotros primero y nos vinimos acá a reunirnos con ellos, lo conversamos y Mariela tenía 2 meses y nos vinimos a vivir acá a Guatraché, a la casa de ellos y atendimos la tintorería, la alquilamos. Ellos 3 meses nos aguantaron, gente muy buena, gracias a Dios. Y teníamos nuestro dormitorio y una cocinita hasta que conseguimos una casita para alquilar, que era de Siriaco de la Vega, donde ahora es la casa del hijo de Mauricio Bull. Ahí había una casita precaria, muy precaria. Me acuerdo que tenía una zanjita que pasaba agua y Mariela tenía un añito y salía afuera, pisaba adentro, se mojaba las zapatillitas y a volver. Bueno, esa es una de las cosas que nos pasaba. ¿Dónde estaba la tintorería? Cuando ustedes se instalaron por primera vez, o sea que sí, bueno, estaba donde es ahora la casa de Sergio Cano. Ahí era todo un edificio grande, como mi casa, más o menos todo de ese estilo. Y eso se tiró todo y ahí era la tintorería, había otro salón más, que señor Ernesto Dúcar tenía su escribanía, él era, o sea, hacía réditos, viste, todas esas cosas. Bueno, y la señora ponía una mercería en ese entonces no podían atender los 2 trabajos. Y por eso nos llamaron y justamente tenían ellos un empleado, pero el muchacho se iba a ir. No recuerdo muy bien el apellido, creo que era Aquilino de apellido. Y él nos enseñó a nosotros el trabajo, nosotros arreglamos con ellos, le alquilábamos y bueno. ¿Más o menos en qué año estamos sí, a ver, nosotros nos casamos en el 61. Mariela nació en el 62, nosotros nos casamos en marzo del 61, nació en el 62 en mayo, tenía 2 meses cuando vinimos acá y estuvimos más o menos un año dando vueltas hasta que nos ubicamos más o menos y en el 63, 64 estábamos ahí, claro, la tintorería, porque después sí conseguimos una casa que vendría a ser ahora la casa que tiene el carnicero Ramos, donde vive la vivienda. Ahí había un salón y casa. Entonces alquilamos, trasladamos las máquinas ahí y ahí estuvimos a ver hasta que Mariela tenía 6 años. Entonces mi mamá decidió, nos llamó a las 3 hermanas y decidió vender el campo porque lo estaban alquilando siempre, ¿no es cierto? Eso sí,
y esa misma gente lo compró y nos dio a cada uno la parte, lo que nos tocaba a nosotras, y con ese dinero compramos las máquinas de la tintorería, que era bastante, compramos esta casa, no era casa, eran 2 salones, o sea, el salón que es donde teníamos la tintorería era dividido ya, pero todo era con piso de madera, pinotea, que no nos servía para poner la caldera. La caldera marchaba a querosene, fuego por todos lados, vapor, o sea, entonces tuvimos que primeramente acomodar, seguir alquilando, acomodar todo eso y trasladamos la tintorería acá y nos arreglamos una habitación para podernos después nosotros vivir, hasta que pudimos hacer la casa dentro del otro salón, que es toda mi casa ahora, más un garage al lado. Fuimos de a poco haciendo otros dormitorios, ¿viste? Y la cocina, bueno, todo, pero... No. Y a los 8 años, después de estar nosotros viviendo, dando vuelta y viviendo acá, nace mi segunda hija, nuestra segunda hija, Daniela, ya teniendo la casa más o menos en orden. Pero te puedo decir que vivimos unos cuantos meses sin puertas adentro. Había cortinita o alguna frazadita o lo que... Bueno, eso era, un principio nos costó un montón. ¿Y cómo era, o sea, el trabajo de la tintorería y cómo era Guatraché? Porque Guatraché en ese momento no era un pueblo como es ahora, grande. No, pero se trabajaba, ¿sabes mucho? Porque la gente iba al trabajo, la mayoría al banco y todo con traje. No es como ahora que puedes ir vestido así. Claro. Entonces toda esa ropa, por ejemplo, teníamos clientes del gerente de la cooperativa y la gente del banco, todo eso eran todo trajes, ropa de vestir. Entonces eso era un trabajo que la tintorería trabajaba bien, gracias a Dios. Y después frazadas y todo ese tema que también se lavaba, pero no tanto como ahora. Porque después nosotros de tener la tintorería unos cuantos años, 20, ponele, compramos el lavadero. El lavadero era otras máquinas que, si no me equivoco, eran primeramente de Victorino Speck y después creo que las compró Máximo Wagner, que a él después se las compramos nosotros y anexamos el lavadero. Ya había más trabajo, pero ocupamos una persona que nos ayudaba, porque si no tampoco hubiéramos podido todo. Y mi marido siempre tenía sus ganas de alguna cerrajería, porque eso era el trabajo de él, le gustaba muchísimo esa parte. Tal es así que cuando tanto el ingeniero Deitch como Rocco, esta gente, tenía algún problemita en la puerta o donde fuera, lo llamaban a él porque no había cerrajero tampoco en ese entonces. Así que todas esas cositas pasaban, pero sí. Definime la época digamos, de acá de Guatraché. ¿Era un pueblo que se veía ya pujante? ¿Había buen movimiento? ¿Había mucha gente? De un principio no conocíamos mucha gente, así que no te puedo decir si había mucho, ¿no es cierto? Pero nosotros trabajo teníamos de General Campos, de San Martín, de todos lados el tema de tintorería, porque no había en esos lugares. Tenían que llevarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa. Entonces, sí, pero hoy Guatraché fue creciendo una barbaridad y ahora ni hablemos, es una ciudad ya, digamos, ya, no, totalmente. Y ya te digo, cuando... Claro, discúlpame, ¿qué dato el hecho de que vengan de las distintas localidades a traerte las cosas acá y no había lavarropa, o sea que también... Claro, el tema de lo que se lavaba en solvente, se dice limpieza al seco, sí. Eso totalmente distinta a la máquina, la centrífuga, después había un tumbler para secar, eso eran todas máquinas que no se usaban para lavadero. Claro. Lavadero era otro sistema. También claro. La secadora sí servía para las dos cosas, pero si no,
No, sí, había que lucharla. Había que lucharla, no era fácil. No era tanto, digamos, muchas veces el tema del trabajo de tintorería y lavadero, es más mano de obra, porque muchas cosas muy delicadas. Terminaba de planchar con la plancha de allá, que era, yo te digo allá porque era por allá, tenía el local, y después venía a la cocina y seguía planchando. Si había camisas, por casualidad algún viajante que pasaba, cuando tenía la tintorería sola, que no era que, sí, se lavaba y se planchaba a mano, eso me tocaba a mí. Claro. Así que, sí. O sea que vos lo marcaste bien, en una época que usaba mucho el saco, la corbata, muchísimo. la camisa. Después los tapados, no eran como ahora, que es todo que se puede lavar, ¿viste? Y es sintético, y no, era todo de paños y lana, y eso lo lavabas en agua y se te hacía todo. Sí, era, bueno, ya te digo, se trabajaba, pero era muy cansador. El tema de la plancha era todo con pedales abajo y arriba una manija enorme para bajar, tal es así que mi brazo está gastadito, pero se trabajaba, pero nos levantábamos a las 5 de la mañana en el verano a planchar, mientras planchábamos, uno y uno, los lavarropas iban lavando con agua caliente también, lo que había que poner en agua caliente, y los solventes, y así. Se hacía todo medio junto, a la mañana medio temprano, para ya después hacer los otros trabajos. Más cuando se anexó la cerrajería. Por ahí estaba planchando y venía que estaba encerrado alguien en el baño. Y bueno, esperaba un ratito, terminamos de planchar esto y salía para el otro lado. Claro. Así que sí. Claro, y un día de trabajo era muy temprano sí, a cualquier hora de la noche. Si tenía tortas, había que seguir a la noche. Sí, también. Sí, no, trabajamos, a ver, la tintorería fueron 45 años. Ya cuando se jubiló Guido y se enfermó, ahí ya un poco se nos complicó el tema de poder seguir. Es ahí donde decidimos, lo charlamos, de vender. Porque, viste, ya venía época que no podíamos trabajar el horario como queríamos y había que viajar mucho y no se podía. Y con tanta suerte que esta chica, Silvia Rautenberg, se interesó, vino a ver, digo, mira, yo la conocía a ella de antes, que es muy trabajadora, digo, vos vas a aprender enseguida. Dice, ya que es trabajo, yo no te voy a negar que lavar la frazada, los lavarropas te los lavaban, pero después había que sacarlo y meterlos en la centrífuga, y de la centrífuga a la secadora, y eso todavía que no era fácil. Pero sí, le interesó, así que cuando vino ella y se la llevó, bueno, después estaba el dilema que hacíamos nosotros, teníamos la cerrajería todavía, y ¿qué hacíamos con el salón inmenso ese de lavadero, ¿no es cierto? Poner la cerrajería ahí era demasiado grande. Decidimos, pues la cerrajería en primer momento funcionó en el garage que tengo ahí al lado. Y después por el frío y ya el no bien de salud, la trasladamos acá dentro de la casa. Tenía un living chiquito, aparte de todo esto, ¿para qué queríamos tanto, no es cierto? Entonces se trasladó la cerrajería adentro, estaba todo unido y bueno, se vendió ¿y qué hacemos? ¿Y qué ponemos? Y yo decía, dejá los salones y lo alquilamos como salón, no quiero... Pero a él se le había puesto a hacer un departamento. Y bueno, hicimos un departamento ahí, que gracias a Dios lo tengo siempre alquilado, y fue una buena decisión. Pero trabajamos bastante. Así que podemos decir que el trabajo de la plancha y la limpieza no es para cualquiera. No, te tiene que gustar, ya por eso te digo, es mucho mano de obra, no es tanto el gasto, porque con solvente se iba renovando,
pasaba por una centrífuga que lo renovabas, estaba limpio, entonces podías meter otra prenda. En cambio lo de ropa, de agua no, agua se lavaba, se enjuagues y todo ese tema, viste, que es más complicado. Pero lo otro era todo en esa cuestión. Y por último, Sí. ¿te ha pasado algo de decir, hoy la macana que me mandé con esta, contame una Sí, de esas? ¿querés que te cuente una anécdota linda? Sí, contame una de esas Bueno, que me gusta. te la cuento. Pasaron varias, pero esta me quedó tan grabada que cada vez que la cuento todavía me da risa, pero por un lado fue complicado. Resulta que traen ropa Rolando, Héctor, Sí. y Corti, Lucho Corti, traen los dos un pantalón el mismo día, la misma tela, el mismo color, todo, pero nosotros se le ponía un numerito y iban a la lavarropa de solvente. Eran buenos pantalones. Bueno, los lavamos, los planchamos, los colgamos y viene Héctor a buscar el pantalón, voy, se lo doy, lo envuelvo, se lo entrego, se va. Viene Lucho, le doy su pantalón, lo envuelvo, se va. Hagamos la salvedad que uno tiene 1,70 m y exactamente. otro tiene 1,90 m. Ya te puedes dar una idea de lo que había pasado. Pero tan educado, Lucho viene y dice, buen día señora, pero al otro día, no sé qué habrá pasado con mi pantalón, se me ha cortado un tanto así, como 20 centímetros, y yo cuando él dijo así, a mí ya me empezó a trabajar la cabeza acá, lo que pasó, que Héctor tiene el pantalón, cuando se lo ponga lo va a arrastrar. Bueno, esa chango fue, y le digo, no, usted déjemelo media hora, yo se lo alcanzo a la casa, yo sé lo que pasó. Lo entregué mal a otra persona. Voy allá, Héctor lo había colgado, la señora ni había mirado, menos mal. No, pero sí, eso. Y de esas algunas cositas más, pero bueno, vamos para otro día, no. Pero eso fue realmente una anécdota. Y sí, eso todo por apurada, por no mirar el numerito, porque coincidía, anotábamos con el número, todo así que no había cómo equivocarse. Pero eso pasó. Sí. O sea, tintorería y cerrajería. Sí. Pero, el rubro que hacía tu marido, digamos, cerrajería que le gustaba, y vos te volcaste también a lo que era, digamos, las tortas. De eso, bueno, de eso ya venía yo ya de soltera, porque con decirte que me hice la torta mía de casamiento, la de mi hermana que se casó antes, y ya tenía una prima que me ayudaba también, nos juntábamos porque lo mío realmente siempre lo que a mí más me gustó, o sea, agarramos tintorería porque no había otra solución, había que seguir adelante, y con la criatura chica no había mucho para pensar. Entonces, sí, también eso, me ocupaba yo de hacer tortas, pero eso lo hacíamos de noche, horneábamos, y de noche, te digo, hacíamos, porque mi marido me ayudaba también, o sea, yo a él y él a mí, trabajamos siempre juntos en todo ese tema. ¿Y dónde aprendías? Porque ahora, bueno, uno lo busca en internet, agarra el teléfono. Lo primero, te digo, las primeras, a ver, digamos, aprendizaje era con mi mamá en casa, lo era hacer comidas, los tallarines, todas las comidas alemanas con más razón. Pero me compré el libro de Doña Petrona, de la época esa, y de ahí fui sacando lo que a mí me gustaba y de ahí fui aprendiendo. Pero para la decoración que hay ahora, nada que ver, porque ahí no había ni fondant, ni que todas esas cosas que yo después usábamos, y ahora tampoco, ya no está, era otra pastelera toda total. Pero, y bueno, y así empecé a hacer tortas, ya de soltera, ya trabajaba, y después de casada, cuando ya estábamos ubicados bien con todo este tema de la tintorería y eso, trabajé 25 años. Acá no había muchas, estaba Delia y algunas otras señoras más que hacían, pero Delia era extraordinaria. Entonces y yo después seguía, cuando me ligaba algún trabajito, me encantaba, y así empecé, y después, bueno, ya vas a ver las fotos que tengo muchísimas. ¿De dónde más o menos recordame a ver cuál te hiciste? Así.
¿Qué torta? Sí, sí. Y bueno, qué sé yo, ¿Me mostrabas alguna del Club Pampero? el Club Pampero, para los 15 años de Fernanda Callac, me acuerdo bien que eran tortas llamativas, para la iglesia, para el instituto con Aide Fantini, trabajamos juntas. Todas las instituciones Pampero, también como 3 o 4 para Pampero, si no la hacía Delia, por ahí porque estaba ocupada, no podía, me ayudaba la Negrita Bodornea. Ella era muy de Pampero, entonces ella me colaboraba cuando había una torta grande para hacer. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, muy amable por la charla. No, a vos, Chango, porque la verdad que me encanta recordar muchas veces todas esas cosas, esos trabajos que uno hizo. Pero bueno, ahora hago vida de lo que tengo ganas. Hago y deshago lo que tengo ganas. Sí. Y tengo una hermosa familia, tengo 4 nietos espectaculares, que eso es una de las alegrías más grandes que uno tiene, vecinos buenos, y no estoy sola nunca, siempre tengo alguien, gente, así que no, está bien, gracias a Dios. Así que gracias por la nota, Chango, la verdad que te lo agradezco.